Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad. Así está la tarde aquí en Radio Agricultura. 3 de la tarde con 35 minutos. ¿Cuántos grados tendremos en la región metropolitana? Lo vamos a averiguar y le vamos a contar, porque la sensación aquí es que hay harto calor aquí en la región metropolitana. 30 grados tenemos en este minuto, una temperatura altísima en la región metropolitana y que también nos lleva a recordarles, la hidratación es importante, el uso del bloqueador y por supuesto una alimentación ad hoc a esta temperatura. Disfrute de las frutas, verduras y todas las bondades que nos da esta estación veraniega y que está ahí disponible. Lo habíamos adelantado en el bloque anterior, hay un glaciar que está creciendo, el glaciar Pío XI, que ha hecho noticia y que se ha conversado en distintos lugares y nosotros como programa quisimos ir a la fuente de información y es por eso que nos acompaña hoy día Constanza Espinosa de la Fundación Glaciares de Chile. ¿Cómo estás, querida Connie? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. ¿Tanto tiempo sin vernos? Sí. Contemos un poquito, para quienes no saben, ¿qué es la Fundación Glaciares de Chile? Glaciares Chilenos. Glaciares Chilenos. Bueno, Fundación Glaciares Chilenos es una organización que ya lleva más de 7 años trabajando en temas de educación, protección y divulgación científica sobre los más de 26.000 glaciares de nuestro país. ¿De los más que de cuántos? 26.000 glaciares. Es que tenemos muchos. Así es. Somos tierra de glaciares y de hecho también como una novedad para que estén al tanto. ¿Ya? Este año celebramos por primera vez el Día Nacional de los Glaciares el 21 de marzo. Estuvimos el año pasado hablando, de hecho, acá sobre ese mismo tema. Programa, me acuerdo. ¿Puedes venir el 21 de marzo de nuevo? Sí, totalmente. Ya, listo, ahí lo coordinamos. Vamos a volver a hablar del tema porque es súper importante hablar de los glaciares. Así es. Estaba justo viendo la entrevista anterior sobre Lo Barnechea y acá en Santiago, por ejemplo, comunas como Lo Barnechea están muy cerca de la cordillera y muy cerca también a lo que sucede con los glaciares. Entonces, como ciudad, hablando ya específicamente de la capital, que es donde habita la mayor cantidad de la población de Chile, estamos muy desconectados de lo que sucede en la cordillera y en el territorio en general. Oye, sí, Connie, la verdad es que uno tiende a creer que Santiago son las calles, el cemento, el tráfico, el metro, y pucha que es lindo Santiago, qué hermoso que es nuestro país también tan diverso, y con esta cantidad de glaciares. Para el que no sabe qué es un glaciar, que me parece una pregunta también legítima, ¿qué es un glaciar? Sí, bueno, y además que es importante introducirlo antes de conversar del tema en particular. Sí, bueno, el Pío XI. Así es, un glaciar es una formación de hielo que se forma a través de la acumulación de nieve por los años y los milenios, es decir, es nieve que se ha ido acumulando y compactando a través de los miles de años. Entonces, cada invierno cuando cae nieve y esa nieve en el verano luego no se derrite, se va acumulando y eso forma un glaciar. Y en Chile tenemos las condiciones geográficas ideales para tener glaciares a lo largo de toda la cordillera. Entonces, básicamente tenemos glaciares del norte al sur del país y obviamente todos de formas, tamaños y características distintas que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. ¿Y somos privilegiados como país de tener tantos glaciares? ¿Nos da una condición superior, si lo pudiéramos decir, frente a otras naciones? ¿Es un activo? ¿Qué significa para Chile que tengamos tantos glaciares? Bueno, primero yo creo que es un privilegio y una gran responsabilidad. Chile obviamente tiene el privilegio de tener la cordillera que nos entrega también diferentes ecosistemas, además de los glaciares, diferentes fauna, biodiversidad, etcétera. Y compartimos la cordillera con Argentina. La diferencia es que salimos como privilegiados en esto y la mayor cantidad de glaciares caen hacia nuestro territorio. Es un tema fronterizo también. Pero yo diría que todos los países evidentemente tienen sus privilegios naturales y Chile con el tema de los glaciares en particular, como decía antes, tiene una gran responsabilidad. Los glaciares son muy importantes como también un recurso hídrico, que yo creo que es lo que más se habla, que son fundamentales para el ser humano, para los ecosistemas, sí, pero también son reguladores térmicos para el cambio climático, también son formadores del paisaje y son también parte de la identidad cultural de nuestro país. Y es algo que debemos reforzar también más allá de entender que Chile es tierra de montañas, también Chile es tierra de glaciares. Mira, qué bonito, somos tierra de glaciares. ¿Qué hace, y ya entrando en materia, Connie, qué hace que el glaciar Pío XI sea tan excepcional? Hablemos de ese glaciar, ¿dónde está? ¿Cuál es? Cuéntanos todo. Bueno, Chile, como ya mencionaba antes, tiene muchos glaciares a lo largo de la cordillera y tiene un gran campo de hielo, que es una superficie geográfica muy extensa, cubierta de glaciares.
que se llama Campos de Hielo, está ubicado entre la región de Aysén y Magallanes. Precioso, entonces, qué lindo. así es. Ahí hay muchos glaciares conocidos que van desembocando a diferentes fiordos, a diferentes valles. Dentro de eso, por ejemplo, tenemos el glaciar San Rafael, el glaciar Exploradores, etcétera. Son glaciares muy icónicos y muy turísticos, pero Campo de Hielo hacia el sur, tenemos glaciares más especiales como es el Pío 11, que está ubicado en la región de Magallanes. Y la característica es que tiene es el glaciar más grande de Sudamérica, es el más grande también de campos de hielo y de la Patagonia. Por ende, evidentemente llama la atención de quienes lo estudian. Y la particularidad es que es de los pocos o casi únicos glaciares que en vez de retroceder están avanzando. ¿Es el glaciar más grande, digo, de Sudamérica? Así es. ¡Wow! Sí. Debe ser impresionante porque realmente yo vi unas imágenes, capaz que por ahí tenemos alguna imagen del glaciar Pío 11, no sé, capaz que apareciera una por ahí eventualmente en esta transmisión que estamos haciendo. Martín me mira con una cara. Esta mujer, ¿qué pensará Martín cuando yo le tiro todas estas cosas tan así que se me ocurren, mire, espontáneamente? Les debo transparentar eso. Bueno, un glaciar impresionante, el Pío 11. Chile es tierra de glaciares. ¿Qué evidencia sólida, Constanza, existe hoy sobre el avance, que podríamos describirlo como el crecimiento de este glaciar, ¿no? Bueno, como mencionaba antes, los glaciares para que avancen tienen que ganar masa, es decir, tienen que acumularse la mayor cantidad de nieve posible. Ya. Para que eso suceda, los glaciares dentro son como una lengua, ¿cierto? Son como alargados los glaciares y tienen diferentes como partes, y la parte donde acumulan la nieve, que es la zona de acumulación, en el caso para estudiarlos, tenemos que primero tener las imágenes satelitales. Ya. Chile, como tiene tantos glaciares, es difícil monitorearlos todos. Evidentemente no tenemos información de los 26.000 glaciares, pero las imágenes satelitales son un gran recurso y, como podemos entender, esas imágenes nos entregan información de cuánto ha cambiado en cuanto a superficie, es decir, cuánto avanza y cuánto retrocede, pero también influye el volumen. Entonces, claro, un glaciar también, al avanzar, puede estar como este hielo desparramándose en el valle, por ende adelgazándose. Entonces nosotros necesitamos diferentes informaciones, contrastarlas para saber evidentemente si ese glaciar está creciendo o solamente se está como el hielo desparramando, como decía antes, en el fiordo o en el valle. Hay varias hipótesis científicas dando vuelta, ¿no? Vigentes. ¿Qué es lo que se está discutiendo hoy día, Connie? Porque se habla de ciclos de avance, de retroceso, de la topografía del fiordo en la zona, o de precipitaciones. Yo intenté entender todo esto, ¿no? ¿Cuáles son las hipótesis más sólidas y cuáles son todavía especulativas frente a este crecimiento del glaciar Pío 11? Bueno, para entenderlo, primero comprender que los glaciares, a pesar de que parezcan estas como muros de hielo, sí, inertes que no se mueven, son profundamente dinámicos. Y todos los glaciares tienen dinámicas distintas. Por dar un ejemplo, un glaciar de montaña, por ejemplo, los que encontramos acá en la región metropolitana, que están en la ladera del cerro, claro, producto del peso de la nieve, del hielo y de la gravedad, también van descendiendo y por eso tienen esa forma, como que van recorriendo la ladera del cerro. Entonces, todos los glaciares, en este caso el glaciar Pío 11 está ubicado en un fiordo, es de marea, es decir, da directo al mar. Tiene distintas dinámicas, tiene agua en contacto con el hielo, eso también influye en cómo se va a comportar este hielo. Entonces, respecto a cómo nosotros podemos entender estos cambios, tiene que ver también con entender dónde está ubicado, cuáles son las características geográficas del entorno, y en el caso del glaciar Pío 11 está ubicado en un fiordo con unas montañas muy altas, también con complejos volcánicos, y hay distintas teorías de por qué avanza en lugar de retroceder como los demás. Entonces, las primeras tienen que ver con que estos avances no son
no es que avance todos los años, sino que hay ciclos de avance. Hay veces en que el glaciar se encuentra avanzando porque evidentemente justo hubo un periodo de bajas temperaturas donde las precipitaciones cayeron de manera sólida, es decir, nieve, se acumuló el hielo glaciar, lo que permitió que ganara masa, pero eso no significa que se mantenga en el tiempo. Hay veces que también el glaciar Pío XI ha podido presentar retrocesos. Entonces, esto lo vuelve aún más interesante para estudiar de por qué son estos avances cíclicos, como decías tú recientemente. Hoy día pareciera, y me preguntan acá harto en las redes sociales, estaba mirando que no entendían mucho si finalmente esto era una buena noticia o una mala noticia. ¿Cómo lo podríamos explicar en sencillo desde ese punto de vista, Connie? Yo creo que hay que tener claro primero que esto es una excepción y que los glaciares se están derritiendo y que evidentemente con el paso del tiempo se van a derretir más rápido y es algo que tenemos que asumir como sociedad. El hecho de que el glaciar Pío XI esté avanzando no es necesariamente una buena noticia para los glaciares en el sentido de que podamos descubrir qué pasa para que podamos salvar a los otros glaciares. Más que nada tiene que ver con estudiar que los efectos del cambio climático no son estándares, que los glaciares tampoco se comportan de manera estándar, sino que son dinámicos y nos permite entender cómo son las consecuencias de este aumento de temperatura en las distintas regiones del planeta y en este caso en nuestro país. Entonces, más que nada es un entendimiento de cómo el cambio climático ha estado afectando a nuestro territorio. En la misma línea, si entendemos mejor que este glaciar no está perdiendo masa, ¿cierto? Como los demás. ¿Podríamos decir eso? ¿Sería correcto? Claro. Sería correcto, ¿no? ¿Podría eso ayudarnos a extrapolar mecanismos quizás que no hemos comprendido para mitigar cambio climático y quizás los glaciares estarnos entregando también con información que quizás no tenemos notificada frente a lo que estamos viviendo con esta crisis climática? Bueno, todos los glaciares son, como se dice mucho, laboratorios naturales y son indicadores del cambio climático. Me gusta eso, laboratorios naturales, que es verdad. Están vivos. Exacto. Hay que entenderlos como cuerpos vivos. Y nos entregan mucha información más allá del agua congelada, que siempre es lo que se habla. Nos entregan información de cómo se ha comportado la temperatura de la atmósfera con los años, cómo se ha comportado también el territorio. Entonces, todos estos glaciares que son los más estudiados, como el Pío XI, por estas particularidades, nos entregan información. Y hoy, yo creo que más allá de pensar en cambio climático, cómo frenarlo, porque ya sabemos que esa lucha ya se perdió. Esa micro ya pasó, si lo decimos en buen chileno. Es pensar en cómo nosotros nos adaptamos a los cambios del cambio climático. Entonces, el Pío XI también nos entrega herramientas en eso, de cómo un glaciar se está comportando de manera distinta, porque cómo incide, por ejemplo, el agua en el avance de este glaciar, cómo incide las temperaturas, cómo inciden los cambios de precipitaciones. Entonces, más que nada es entender que tenemos que aprender el tema de adaptación y luego de eso mitigación. ¿Cómo mitigamos estos efectos? Pamela me pregunta, ¿cuántos eran los glaciares que había en Chile? Exactamente 26.180. Oye, ¿y qué otro país? ¿Somos el país de América que tiene más glaciares? ¿Y qué otro país le seguiría a Chile a nivel? ¿Cuál es el país del mundo que tiene más glaciares en el mundo? Con esa pregunta me pillaste, pero yo creo que tenemos que ir como a los grandes cordones montañosos, podría ser los Alpes, los Himalayas, como por esos sectores donde hay... Vamos a preguntar a GPT, si para eso está GPT, ¿cierto, Martín? Veamos cuál es el país que tiene más glaciares en el mundo. Vamos a buscarlo, ¿eh? Pero nosotros a nivel América, ¿no? Somos los que tenemos más glaciares como país. Ahí está respondida la respuesta y Pamela dice que lo explicas muy, muy en sencillo. ¿El del mundo es Chile? ¡Eso! El del mundo es Chile. Ya dice que Canadá, claro. Rusia, China, Estados Unidos destacan porque tienen grandes masas de hielo, pero en cantidad somos nosotros. Chile, eso. Bueno, 26.180 glaciares. El año pasado fue la primera vez que se conmemoró este Día del Glaciar, pero era la primera vez, ¿o no? Sí, era un hito esto. Exactamente, porque la ONU decretó el 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares y con eso decretó el 21 de marzo como el Día Mundial de los Glaciares. Y nosotros como Fundación Glaciares Chilenos junto a Fundación Plantae nos sumamos a esta iniciativa y presentamos el proyecto para decretar también el Día Nacional
Internacional de los Glaciares el mismo 21 de marzo, también para enfocarnos en la particularidad de nuestro territorio. Poco se sabe, ya vemos de los glaciares de nuestro país, dónde están ubicados, por qué se comportan de cierta manera, entonces en realidad necesitamos una efeméride que celebre el patrimonio glaciar específico de nuestro país. Vamos a ir a las redes sociales, Connie, tenemos 58 segundos para explicar esto, así que lo vamos a hacer lo más escueto posible, ¿ya? ¿Te parece? Sí. ¿Estás preparada para este? Martín, 58, no, después cuesta mucho poner el reel, si esa es la cosa. Pero bueno, esta noticia ha recorrido el mundo y viene a cambiarnos la perspectiva que tenemos en relación al declive de los glaciares, sobre todo nosotros los chilenos que tenemos 26.180 glaciares, el país que más glaciares tiene en el mundo. Hoy día hay un glaciar en específico, el Pío 11, que está ubicado en la región de Magallanes y que contra toda lógica estaría creciendo, no derritiéndose frente al tema del cambio climático. ¿Cómo podemos explicar eso, Connie? ¿Es una buena o es una mala noticia? ¿Quién nos dice esto? Bueno, la ciencia indica que hay múltiples factores porque los glaciares son dinámicos. Tenemos condiciones climáticas locales, geográficas, que inciden que este glaciar específicamente, en vez de estar retrocediendo, esté avanzando. Hay que seguir atentos a lo que dice la ciencia para ver si esto significa que el glaciar efectivamente va a seguir con esa dinámica o en unos años más tal vez se rompe esa dinámica y tengamos un glaciar Pío 11 que se esté derritiendo de manera más drástica. ¿Hoy día podemos hablar de revertir cambio climático? No, absolutamente no. Los glaciares se están derritiendo, eso es una realidad y lo que tenemos que hacer es enfrentar y aprender de glaciares como Pío 11 para tomar medidas de cómo nosotros seguimos estudiando el cambio climático. Gracias, querida Connie, por explicarnos esto en sencillo también para nuestras redes sociales. Y quiero retomar lo de marzo, este día que nos invita, ¿verdad?, a concientizarnos sobre los glaciares, a entender que son oro sólido, oro blanco, diría yo, ¿no? Si lo podemos decir de alguna manera. Y para este año se está preparando algo especial. ¿Tenemos algún adelantito que nos puedas dar para lo que ya se viene? Oye, marzo está a la vuelta de la esquina. No le quiero arruinar el verano a nadie, pero marzo está a 3, 2, 1, marzo. Sí, bueno, este año el 21 de marzo cae día sábado, así que nuestra intención es poder convocar a organizaciones que estén ubicadas a lo largo de todo el país, que puedan también realizar actividades respecto al Día de los Glaciares. Chile, como decía, tiene realidades geográficas muy distintas. Los glaciares del norte son distintos a los del centro, los del sur, los más australes, y hay organizaciones enfocadas en cada uno de ellos. Entonces la idea es que las personas puedan conectar con los glaciares de su propia región. A las personas de Santiago los invitamos también a estar atentos a las actividades que vamos a tener como Fundación Glaciares Chilenos en Santiago, y principalmente es conocer nuestro territorio, mirar la cordillera y saber que estamos mirando más allá de montañas, también glaciares. Me envían una noticia que también me gustaría comentarla, Connie, porque dice: Argentina es pionero en proteger sus glaciares. Avanzaron con una reforma que compromete la seguridad de los glaciares, y conservarlos es una política de Estado que la sociedad argentina ya eligió en el año 2010 y que hoy día empieza cada vez a cobrar mayor relevancia. ¿Crees también que nosotros estamos protegiendo los glaciares? ¿Qué nos falta también? ¿Cómo aportamos en esa conversación ante un inminente cambio de gobierno que debiera mejorarse y también para proteger nuestros glaciares? Bueno, esa ley de Argentina hoy está en riesgo producto de reformas que está impulsando el presidente Milei. El presidente actual. Para efectivamente hacer cambios y que cada una de estas como regiones que tiene Argentina pueda tomar las decisiones de lo que hacer con su territorio, y eso pasa a llevar un poco la protección que tienen ya los glaciares de manera única en el mundo. Eso era un avance muy importante para Argentina que ahora está en riesgo, y por lo mismo nosotros como país que no contamos con una ley de glaciares, el escenario es mucho más incierto aún. Los únicos glaciares que tienen protección en nuestro país son los que están en áreas protegidas, que son en general del sur y de la zona austral, pero todos los glaciares de la zona centro y del norte de nuestro país no tienen ningún grado de protección, los dejan a merced de proyectos extractivos, a la contaminación, y por ende nos falta mucho. Ahí quizás sería el aporte entonces estudiar y que las personas que les corresponde la implementación de una ley, ¿no?, de protección de los glaciares, así como está la de protección de los humedales también, que ha funcionado perfecto. Yo encuentro que va muy bien y que al menos hoy día tenemos una pseudo conciencia de ecosistemas como son los humedales. También hay ahí un aprendizaje. No quisiera ir sin esta noticia que también nos envía una auditora, Connie, y nos dice que la Connie opine. ¿Estudiarán el impacto de
del derretimiento glaciar en los fiordos de la Patagonia. La investigación se desarrolla en un entorno considerado un laboratorio natural clave para estudiar los procesos asociados al cambio climático. Esta investigación busca profundizar el rol que cumple el derretimiento de los glaciares en la dinámica biogeoquímica de los fiordos y canales de la Patagonia chilena, ecosistema altamente vulnerable frente al calentamiento global y los actuales escenarios de cambios ambientales. Sí, bueno, se están estudiando mucho los glaciares de la Patagonia porque se están derritiendo de manera muy acelerada, a diferencia de lo que hablábamos antes del Pío 11. Y efectivamente el derretimiento de los glaciares genera cambios en el territorio. Si el glaciar está ubicado sobre tierra, se empiezan a generar estas lagunas que evidentemente luego, si esa laguna crece demasiado, puede ocasionar, por ejemplo, una luz, afectando a localidades que se encuentren cerca. Si el glaciar se ubica en agua y se está derritiendo, esta agua también cambia a nivel bioquímico, como lo dice ese estudio, alterando también la biodiversidad acuática del lugar, alterando la vegetación, aumentando también el nivel del agua. Entonces, todos estos cambios son relativamente nuevos, que no sabemos todavía cuáles son los efectos a largo plazo, pero se están estudiando de manera muy detallada en la Patagonia. Connie, te queremos agradecer este ratito que viniste a vernos acá a Radio Agricultura para entender, ¿verdad?, este fenómeno que ha sido categorizado como insólito, este glaciar Pío 11 ubicado en la región de Magallanes, en la Patagonia chilena, que ha generado noticias porque mientras la enorme mayoría de los glaciares en Chile y en el mundo retroceden aceleradamente debido al calentamiento global, este glaciar, puntualmente el Pío 11, también conocido como glaciar Brüggen, no sé si está bien dicho, Brüggen, ha avanzado con más de 10 kilómetros desde mediados del siglo XX y ha incrementado su masa y su superficie, algo que es una excepción absoluta en los registros glaciares modernos. Este comportamiento es desconcertante, aún sin una explicación única. Lo conversábamos aquí con la Connie, noticia positiva, negativa, tenemos suficiente información como para evaluarlo desde ahí. Bueno, hoy ya no hay un consenso, sino que hay varias opiniones, y esto ha despertado el interés científico porque puede decirnos algo, ¿no?, ¿verdad?, sobre la dinámica de los glaciares, los factores locales del clima y la geografía o procesos glaciares complejos como los llamados surges. ¿Qué es eso? Ahí me quedé. Eso tiene que ver cuando el glaciar efectivamente como que ha acumulado demasiada nieve, demasiado hielo y masa que presenta como un gran pic de aumento de masa, pero que luego eso se derrite rápidamente. Okay. Entonces puede ser contraproducente que un glaciar gane masa como el Pío 11 de manera tan rápida, porque luego se viene un retroceso dramático. Esa es también una teoría. Okay. Que el glaciar Pío 11 pueda en unos años más presentar un desprendimiento dramático que lo haga retroceder muchísimo más de lo que hoy hemos visto. O sea, también es preocupante entonces, porque igual es raro que un glaciar crezca. Bueno, no soy científica, pero tiene que ver también con que en ese lugar donde está el Pío 11 hay bajas temperaturas, hay más cantidad de nieve, entonces tiene como todas las condiciones juntas para que eso suceda, pero es inédito. Lo seguiremos reporteando, indagando y también contándoselo a ustedes, por supuesto, aquí en Radio Agricultura. Gracias, Connie, por la visita el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Nos despedimos, que tengan excelente tarde y que, por supuesto, sigan en la sintonía de Radio Agricultura. Chao, chao. En la agricultura fue Hoy por Hoy Chile es un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Prove.